Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¡Atención! ¡Levántate, sacúdete y ponte al día! Porque lo de ayer ya pasó, y lo de hoy también. ¡Tajas! Ya suena la alarma, pero no es el reloj. Es Juanfran Barberá con su mejor voz. Noticias, locura y un poco de verdad. Prepárate que vamos sin frenar. Mañana es tarde, lo sabes bien. Aquí no hay tiempo que perder. Con Juanfran al mando todo puede pasar. Ríe, piensa y vuelve a comenzar. Mañana es tarde, lo sabes bien. Aquí no hay tiempo que perder. Con Juanfran al mando, todo puede pasar. Ríe, piensa y vuelve a comenzar. Opinión con estilo sin pedir perdón. Crónicas salvajes desde el corazón. Sube el volumen, no te hagas el sordo. Tonto no es un programa, es un terremoto. Mañana es tarde, no estés más. ¿Qué tal? Mañana es tarde, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este viernes 27 de junio. Que se acaba junio, que nos queda un día el lunes, que será 30, y el martes ya empezamos July in the night. Madre mía, con el calorete este que falla. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Mensajes al 690 19 95 65. Atenea Sastre al control técnico. Muy buenos días, Atenea, como siempre. Buenos días. Buenos días, que es viernes ya. Además, hoy nos va a dar una buena noticia. Cuéntanos cómo has venido hoy a la radio. En metro. ¡Ole! Bien, después de 9 meses, muy bien, así me gusta. Las cosas a prisa. Pero bueno, bien. Javi Raga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Alegrándome de buenas noticias. Hombre, está guay que Atenea ya tocaba. Ya tocaba. Bueno, baja la bola, suena la música. Ahí está, Javier Raga. esa sintonía. ¿Qué es viernes? ¿Te cuento un chiste? Hombre, ya. ¿Lo quieres o no lo quieres? Sí, adelante. Dice que hay dos vascos a la salida de un examen de matemáticas. Y uno le dice al otro, dice, oye Iñaki, ¿cuánto te dio el problema? Iñaki le dice, tiende a infinito. Y dice el otro, ¿solo? Venga, hemos empezado con un chiste de matemáticas. Y ahora un chiste político. Bueno, pero este se lo vamos a dedicar al de la pedanía. Se ríe. Una costa valenciana bajo un sol que no perdona. Hay un pueblo con historia y paella que emociona. Un castillo vigilante y las fallas bien a tono. Sagunto se despierta y rojo como un tomate al horno. Ay, Sagunto está rojito como un pimiento en el platito. Ramón Ferrer, buenos días. Buenos días. Oye, te voy a contar un chiste, ¿vale? Sí, lo estaba esperando. Dice, Suelta. un chiste comunista no tiene gracia si no lo entiende todo el mundo. ¿Hay comentario? Ya está. ¿Ya está? Sí. Venga, ¿Qué, va. de Y ahora chistes? ese y uno cinéfilo. ¿Qué le dijo Batman a Robin antes de subir al coche? ¿No? ¿Qué le dijo? Abre No, la no. puerta. Robin, suba a coche. Javi, te compadezco, hoy no estoy allí. No pasa nada, hoy vamos deprisa. ¿Sabes que está por aquí ya Rodrigo Cortés? Sí, no, un nuevo libro, ¿no? Bueno, La Piedra Blanda, Rodrigo Cortés y Tomás Hijo. Vienen a presentarlo. Es una cosa así un poco
no sé. Es un Diferente, ¿no? Diferente, sí, es un poco rarillo y tal, Singular. pero bueno, vienen a contarnos por qué esta alianza. Que se murió Jaimito, Ramón. Se murió Jaimito, el actor italiano que lo interpretaba, que era Álvaro Vitali. Álvaro Que Vitali. por cierto, lo descubrió nada más y nada menos que Fellini. O sea, empezó con un maestro del cine como fue Fellini. Y luego se convirtió en estrella del cine erótico de esa famosa serie B, Juan, Fran y Javi, que tanto éxito tuvo. Ya no, sobre todo en el cine, yo creo que más en el videoclub. Sí, bueno, es que lo de Jaimito era mítico. Esas cintas VHS. Y beta. Y beta, bueno. Que siempre estaban rebobinados por el mismo sitio. Sí, llegaba siempre algún momento que hacía... Era como el plus, pero en cinta. Ahí estaba la Sí, marca, sí, la sí. marca de agua. La marca de agua. Oye, Ramón, Cierto, cierto. una cosa Dime. que te quería decir. ¿Tú sabes que hoy se estrena la tercera temporada del Juego del Calamar? Sí, pero es que yo no he visto ninguna. Pues no sabes lo que te pierdes, ¿eh? Yo te la recomiendo. No, ¿Seguro? te lo digo. Sí. Pues nada, intentaré empezar Es que por es la primera una... temporada. A ver, yo no sé qué percepción tienes tú del Juego del Calamar, pero es una serie que tiene... Es más compleja de lo que aparentemente es. Pero para que... Mira, tú que lo has visto, Fanfan, a ver, porque yo esto lo he discutido con algunos padres. ¿A partir de qué edad es recomendable verla? Mayores de edad. O sea, 18. Sí. Pues sabes que hay una inmensa mayoría de chavales de 13, 14, 15, 16 que ya la han visto. Bueno, pues eso ya no es mi problema. Yo... No, pero te vengo a decir que hoy en día que, en fin, que no tenemos en cuenta ciertas cosas que hay que tener. Luego nos tiramos de los pelos. Efectivamente. Y nos recomiendan nuestros oyentes que hay que verla en versión original subtitulada. Sobre todo. Sí. Para Sí, ver sí, también puede ser, la dramatización de los actores y demás. Por cierto, ya que estás hablando de estrenos, hoy viene Brad Pitt con Fórmula 1, para los amantes de la Fórmula 1, y viene Santiago Segura con la última entrega, no sé si por fin o no, de Padre No Más Que Uno. Hombre, ¿sabes cuál es? Es la 5. Claro, la última ya, se acabó. Es la 5 punto en boca. Y se acabó. Esta también va a tener Me he forrado, éxito, me he también va a tener una recaudación. Seguro. Es Sí. que es para todos los públicos. Y los nanos se ríen mucho con... Además, el elenco... Es que es muy listo. Este hombre... Y ya ha anunciado Torrente presidente. Buah, eso puede ser... Efectivamente. Eso Eso será un puede bombazo, ¿eh? Eso puede ser la bomba. Pero bueno. No le auguro mucho, ¿eh? Yo la última ya me decepcionó bastante. Y mira que yo soy muy fan de las películas de Torrente, pero las dos últimas se me hicieron bola. Las dos últimas era más ver a los secundarios que ver la película. Sí, era eso, el tema de los invitados, los cameos y demás. Sí. Bueno, ¿algo más? Por cierto, Dime. dos cositas más. Venga. Creo que hoy vas a hablar de una peli documental que también se estrena. Lo dejo por ahí, de uno de los grandes directores del cine español, director de películas como Furtivo, Río Abajo, y aparte un grande del cine, como fue el señor Grau. Y luego, por cierto, hoy hay un aniversario también, se cumplen 9 años de la muerte de Bud Spencer. Pues mira. Qué pena. ¿Qué tal? Pues sí. ¿Qué 9 años ya actores? de que nos dejó Bud Spencer. Bud Que, por cierto, Spencer. siguen poniendo las películas de ellos, ¿eh? Sí, En la sí, tele, ¿eh? Hombre, escucha, y en el entierro le tocaron el What's again in the morning, what's Su banda sonora. No, había una banda de música en la puerta de la iglesia y cuando sacaron el féretro, la peña allí, pero enloquecida, era una auténtica estrella. Bud Spencer y Terence Hill. Descanse en paz y bueno, pues lo mejor que puede pasar a una persona así es mantenerla en el recuerdo. ¿Cuántos se quedan en el olvido, no, Ramón? Y tanto, muchos se me olvidó. Por cierto, también ya sacaba Cinema Jove en su 40 edición. Este fin de semana llega a su fin. Hablaremos con el director Carlos Madrid próximamente para que nos cuente qué tal ha ido el festival. Y nada, pues eso, que no paséis mucha calor. No, y luego quería hacerte una última pregunta antes de darle la Dígame usted. bienvenida a los invitados de hoy. Que Valencia Basket cerró la liga y cerró la etapa en la Fonteta. Bueno, se cierra el domingo, ¿no? Con el partido este de Vieja Gloria. Bueno, quiero decir de partido oficial.
partido Sí, oficial. ya oficial. Mira, Martínez dijo en la rueda de prensa del final del partido, dijo, bueno, la Fonteta sí, aquí muy bien, pero será mejor en el Rocha Arena. A ver, nos vamos a un sitio nuevo. ¿Qué va a decir? Espectacular. Ah, claro, ¿qué va a decir? He leído hoy queda que el ahí, parqué de la Fonteta, que lo cambiaron este año, Ujú. se va a la pista B. Vamos, la de entrenamiento de allí del Rocha Arena. Sí, pero la Fonteta sigue siendo municipal y me imagino que será un pabellón que se va a aprovechar pues para que la gente pueda alquilarlo, jugar a básquet, a fútbol sala y luego no sé si los actos de la... Tú que estás en el mundo de las fallas, ¿dónde es mejor hacer las presentaciones ahora, en la Fonteta o en el Rocha Arena? A ver, yo el Rocha Arena no lo he visto aún, Ramón. No te puedo decir. Bueno, pero en la es un buen Fonteta, escenario, ¿no? está muy bien. ¿Para qué quieres ¿Sí? cambiar? Sí. Pues nada. Y más aún con toda la explotación que hay ahora hoy en día en el Rocha Arena. Es que, vamos a ver, el Rocha Arena ahora es privado, Sí. ¿vale? Tienen una concesión y es privado. La Fonteta no era privada, por eso te puedes permitir el lujo de hacer las preselecciones pues en una feria de muestras, en una plaza de toros, como hacen en Alicante, por ejemplo, o en este caso en la Fonteta, porque como es a finales de septiembre, puede caer lluvias y tal, pues la Fonteta es un sitio maravilloso y magnífico, diáfano completamente, donde puedes verlo todo. Si te quieres ir al Rocha Arena, pues supongo que habrá que pasar por caja. Y ya te digo yo que las arcas de Junta Central Fallera, bollantes, no están. Bueno, pues entonces el ayuntamiento gana un lugar público, Claro. que ahora queda libre por completo y que está todo reformado y nada, y habrá que aprovecharlo. Hombre, mira, hay que no pase como el velódromo. Ah, efectivamente, ahí va yo. Por eso te lo comentaba todo esto, porque aquello, además, mande quien mande, allá está allí. Sigue Es que estando verdad, olvidado, está allí. sí. Es verdad, Javi, ¿eh? Está allí está. Y de vez en Pues- cuando hacen alguna cosa y poco más. Pues Ramón, para quien no lo sepa, y te lo digo yo porque yo he podido almorzar con Fernando Escartín, con Miguel Indurain, con Pello Ruiz Cabestany, porque la selección española de pista cubierta, cuando tienen entrenamientos oficiales, van al velódromo. Por algo será. Y está reventado, ¿eh? Está hecho polvo. Goteras, mala infraestructura, el gimnasio que hay está obsoleto. O sea, hay que meterle mano. ¿Ahora qué? Toda esa entrada a Carolinas, esa entrada que hay hacia Feria Valencia, hacia Benimamet, la han arreglado y está ya decente. Pues qué mejor que aprovechar ahora y todo lo que es el tema del velódromo, pues eso, remodelar un poquito y darle la importancia que tiene en una ciudad tan volcada con el ciclismo como ha sido siempre Valencia. Javi, que el velódromo tiene mucho potencial y hay que aprovecharlo. Sí, señor. Bueno, pues Ramón Ferrer, ¿que te quieres quedar? No te preocupes, Vale. tienes ya con el libro, porque no lo he podido leer tampoco. Bueno, recuerdo que estuvimos hablando con él hace poco, porque esta no es su última película, acuérdate, creo que en el mes de octubre. Sí, que era un poco rayote también, me contaste. Efectivamente, sí. Ahora que no nos oye. Bueno, pues Ramón Ferrer, desde la pedanía, nuestro rojito preferido. Un abrazo, Ramón, gracias por tu trabajo como siempre y la semana que viene hablaremos de Romeo y Julieta. Eso, que estuvieron ayer presentándolo en Valencia. Buen fin de semana para todos. Igualmente, Ramón. Javi, que muchas gracias, tú te quedas, ¿no? Vamos a hablar con Rodrigo y con Tomás. Venga, unos minutitos y... Yo cuando leí Rodrigo Cortés, Tomás hijo, digo, uy, que Rodrigo Cortés tiene un hijo que se llama Tomás. No tiene nada que ver. Es el título. Es el título. Pues hacemos una pequeñita pausa y damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Mi amor respirará. ¡Ja! Caballos verdes galoparán. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer.
Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia. Tu viaje a la naturaleza salvaje. El Puerto de Valencia dedica el mes de junio al medio ambiente y lo hace de la mano de Mafalda, con una exposición que combina ironía y humor, con información sobre actuaciones reales en sostenibilidad, con Ciencia en Verd, conciencia por el medio ambiente, exposición con Ciencia en Verd, Puerto de Valencia, edificio del reloj, del 2 al 29 de junio. ¿Quién dice que solo puedes tener energía eléctrica? En Tornasol Energy descubre los kits solares autoinstalables al mejor precio y olvídate de los apagones. Es fácil de instalar, cargar y volver a guardar. Descúbrenos en tornasol.energy y ahorra hasta el 90% de tu factura sin esfuerzo. Y te regalamos 30 euros si nos dejas tu correo electrónico para recibir un código directo de acceso. Así somos en Tornasol Energy, más rápidos que la luz. Conecta con la música, gastronomía, naturaleza, cultura y vino de Tierra Bobal. Del 27 al 29 de junio en Tierra Bobal Fest, una experiencia única en el interior de la provincia de Valencia. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy tenemos con nosotros aquí en Mañana es tarde a dos artesanos. Mira qué bien salimos. Qué guapo. Ateneadlo bien que Rodrigo es un director como la copa un pino. Dos artesanos no solo de la palabra ni de la imagen, sino del tiempo, del detalle, del símbolo, del misterio. Uno es director de cine, escritor, podcaster, un maestro del matiz, él es Rodrigo Cortés. Y el otro es Tomás Hijo, es un grabador y artista gráfico que da la sensación que esculpe el alma en papel con la tinta y con todos los utensilios que él usa. Y juntos, que aquí viene lo bueno, han creado La Piedra Blanda, que es una obra, me vais a perdonar, es una obra rara. Es híbrida, pero es muy bonito. Es precioso. Es una novela, es una fábula, es un códice medieval, es un cómic esotérico, hay algo aquí de conjuro. Bueno, es todo a la vez o nada. Ahora nos lo van a contar. El caso es que durante 5 años, Rodrigo y Tomás han dialogado, se han mandado textos, imágenes, textos, para levantar y darle vida a la historia de Pedro de Poco. Un monje, un ladrón, un pecador, un santo, un pícaro. Es un personaje que se hunde y se eleva a partes iguales, como el mundo que habita. Hoy, Mañana es tarde, tenemos el enorme placer de recibirlos, tanto a Rodrigo como a Tomás, para hablar de esa piedra tan blanda como resistente, que además es una piedra que han tallado juntos. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Bien hallados, muchas gracias por invitarnos y estamos dispuestos a contestar todo lo que nos preguntes, pero no tanto a aclararlo, porque nosotros tenemos muchas dudas también sobre las cosas que preguntas. Es que así a primeras, cuando llega el libro a la redacción, sin leer el clip de prensa, sin leerlo nada, y lo empiezas a ojear y dices, ¿esto qué es? Y eso supongo que os lo habrá preguntado mucha gente, ¿no? ¿Esto qué es? Sí, es verdad, claro. Es en términos literales es raro, porque es singular. Claro, cuando alguien imagina algo raro, tal vez se imagina algo indescifrable o inabordable. No es el caso. Simplemente uno entiende desde el primer momento que el libro de instrucciones habitual no le va a servir del todo y que se está enfrentando a un animal ligeramente distinto.
No es exactamente un cómic, aunque comparte elementos de su lenguaje. No es un libro de arte, aunque podría confundirse con uno, y uno tiene la sensación cuando va de grabado en grabado que está precisamente viendo una especie de catálogo del arte de Tomás. No es texto ilustrado al uso, en el sentido de que no es un cuento, un relato preescrito que después alguien ilustra, sino que es algo que nace de la voluntad de colaborar, que surge de cero, como un traje hecho a medida de su increíble talento como grabador y como artista, y que resulta difícil de definir, pero que resulta muy fácil de navegar. Cualquier lector que lo abre y lee las 4 primeras páginas ya entiende el juego y dice, vale. O sea que la viñeta se va a ir desplazando a través del espacio en blanco, va a ir avanzando, va a crear sus propias trayectorias, y todo esto va a establecer una relación con el tiempo y con el espacio peculiar. Pues sí, todo eso sucede, pero nosotros mismos no sabemos definirlo muy bien. Tomás, ¿qué ha sido lo más difícil de mantener durante estos 5 años? ¿La inspiración, la constancia o quizá la fe en que lo que estabais haciendo tenía un sentido? Bueno, ha sido relativamente fácil de mantener todo, porque al contrario de lo que suele ser habitual en mi trabajo, que es recibir un texto de un autor que normalmente ya no se encuentra entre nosotros y después empezar a trabajar en solitario durante mucho tiempo sobre eso, en este caso hemos ido trabajando juntos de la mano durante todo ese periodo, ¿no? Entonces yo partí de una serie de bocetos y de alguna forma trataban de recoger el espíritu de un texto que Rodrigo había escrito previamente y que es la chispa creativa del libro, y después durante todo el tiempo que hemos tardado en hacer el libro ha habido un proceso constante de ida y vuelta. Rodrigo veía esos bocetos y entonces decidía que podía modificar un poco el texto para que hubiera un juego especial entre los dos. Yo sobre ese texto renovado volvía a trabajar para intentar que ese juego fuera todavía más fino y más interesante, y al final eso lo que hace es alimentar alimentar las ganas, alimentar la ilusión y alimentar el entusiasmo durante todo ese periodo. Es mucho más fácil trabajar así que trabajar completamente en solitario, ¿no? Y luego es cierto que había un momento, una frontera, que era el momento en el que yo empecé a hacer los grabados. Nosotros hemos trabajado juntos mucho en ese trabajo de preparación de bocetos, pero había un momento en el que yo sacaba la gubia, que es la herramienta de corte con la que hago los grabados, me ponía a tallar, y ahí era el momento en el que ya no podíamos dar marcha atrás. Pero después, cuando ese proceso finalizó, todavía volvimos a coger ese material entre los dos y a tratar de diseñar el libro tal y como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, es un camino muy largo, es un camino muy tortuoso, pero es un camino que, como vas con un amigo, pues lo haces muy alegremente y no te cansas tanto como si fueras solo. Que 5 años, permitidme que recalque, claro. Tomás, a ti no te tengo tan enfocado, pero Rodrigo sí que seguimos su trayectoria, libros, cine, el tema del podcast, conferencias. ¡Wow! Al final hay que ser muy constantes, ¿no? Y tener el empeño y tener la fe y la convicción de que este trabajo tiene que salir y que es un trabajo muy chulo, ¿no? Claro, nunca lo habríamos hecho así con un trabajo de encargo, por ejemplo, habitual. Esto es como una criatura única y singular que mantuvimos viva a golpe de empeño, porque obviamente en estos 5 años no hemos trabajado en la piedra blanda 8 horas al día, 5 días a la semana. Entre medias, Tomás ha hecho tarots increíbles, ha trabajado proyectos cinematográficos, ha ilustrado libros, yo he hecho películas, he hecho libros, pero siempre hemos mantenido viva la historia de Pedro de Poco, que además se fue nutriendo también de esa cocción lenta, porque eso permitía que en cada fase sucesiva que Tomás te ha descrito, en la que el material iba y volvía, hubiera una reflexión sobre él con la maduración del tiempo, con la maceración del tiempo, que te permite evaluar lo que has hecho con enorme objetividad. Y eso ha conseguido que al final de todo este camino el libro se haya convertido en una especie de acumulación apilada de microdecisiones narrativas que todas juntas generan una tensión única en la lectura. Eso no se podría haber producido en 6 meses de trabajo estajanovista, por ejemplo. Javi. Y para los oyentes, claro, es importante
lo que estáis ahora mismo diciendo, ¿no? De todo el proceso creativo, del tiempo que ha llevado hasta esto cristalizar y presentarlo a la gente. Pero, lógicamente, como es algo tan... visualmente te llama la atención, ¿no? Los que hemos tenido la suerte ya de poder visionarlo, pero para el oyente, el que está al otro lado ahora escuchándonos, ¿qué palabra, esa motivación, qué les diríais, ¿no? Para que se despierte el interés? No tenemos ni idea. El propio libro debería funcionar como un pequeño imán en sí mismo y estar cargado de la brujería de todo este trabajo para ir acercando sus pasos, porque a nosotros nos cuesta hasta definirlo. No sabemos si es palabra tallada o es imagen escrita. Todo se amalgama de una manera determinada. Lo que le diríamos probablemente es olvidaos de lo que creáis que es, porque no es eso. Se sale de lo habitual. Eso es, claro. No va a ser eso. Obviad de expectativas concretas, porque la aventura va a ser otra. Claro, es un poco cursi y un poco lugar común decir algo tan tonto y ya tan vacío de contenido como dejaos llevar. Es más bien confiad en el libro, porque vais a descubrir que el libro confía en vosotros, que está confiando en vuestra capacidad para percibir, para absorber y para funcionar como reflejo y como espejo de la propia historia. Tened en cuenta que el propio personaje, como sabéis, es un personaje inexpresivo, Pedro de Poco. A priori podríamos pensar que es esa piedra inabordable, intraspasable, y poco a poco descubrimos una piedra blanda, porque palpita por dentro, late por dentro. Y es el lector el que va a ir rellenando cada uno de los huecos del libro de forma natural, y el que va a ir aportando incluso a modo de proyección. Eso te iba a decir. Sus propias sensaciones. El Pedro de Poco es un espejo del lector, ¿no? Prácticamente. Sí, hay una característica fundamental del personaje que, por supuesto, tiene su origen en el texto, que es esa aparente falta de sentimientos, ¿no? del personaje, que luego rápidamente adivinamos que no es del todo real. Pero lo que a mí me exigía el texto a la hora de representar a Pedro era crear un ser absolutamente inexpresivo, ¿no? Y erático, casi como un icono románico, ¿no? Y eso para mí ha sido muy difícil, porque cuando tú te dedicas a ilustrar, todo tu esfuerzo y todo tu entrenamiento va dirigido a dotar a tus personajes de expresividad, de vida y de que transmitan cosas, ¿no? Y de repente, como arrancar todas esas herramientas del arsenal y tratar de jugar a lo contrario que has estado jugando toda tu vida, resulta muy difícil, ¿no? Y sí que nosotros intentábamos precisamente que pasara eso, que el libro creara un espacio en el que tú tuvieras que caminar junto al personaje, ¿no? Yo creo que es un libro por el que conviene no pasar resbalando, ¿no? Sino aceptar esa invitación a leerlo con detenimiento, a pararse en las imágenes y a transitarlo de la forma en la que nosotros hemos pensado que sería ideal, ¿no? Que es con atención a cada una de las imágenes y tratando, pues, de extraer el máximo jugo a la parquedad que tiene el propio libro, porque es un libro muy, muy primario en cuanto a su forma, en cuanto a su contenido, y yo creo que también de ahí, pues, tiene un sabor especial que remite, pues, a ese mundo medieval mítico, ¿no? que recoge el libro. Por eso hemos dedicado también mucha energía a que se perciba cómo ha sido elaborado. Claro, a mí me gusta mucho hablar de esto porque compete al trabajo de Tomás, y Tomás no se fascina a sí mismo, pero sí me fascina a mí, y yo me puedo sentir fascinado por su trabajo y lo hago. Y es importante que el lector entienda mientras lo está leyendo, a nivel casi intuitivo, que no está viendo un trabajo digital o un trabajo en tinta o una acuarela, sino un trabajo de grabado. Un trabajo de grabado significa que Tomás empieza efectivamente abocetando con un lápiz muy suelto, después va incorporando detalle a través de esas conversaciones cuando vamos afirmando los conceptos, y llega un momento en que uno podría creer que está viendo el dibujo acabado por su calidad, pero no es así. Lo lleva a modo de calco a la plancha, una plancha de linóleo inglés, y es cuando saca su gubia y empieza a herir el material. Es un trabajo extractivo. Funciona al revés de lo que la intuición te determinaría. En un dibujo el trazo es la línea. En un grabado el trazo es lo que queda. Él tiene que quitar todo lo demás. Trabaja en negativo y además en espejo, porque es como si fuera un sello de estampar. Mucho más grande, mucho más complejo, mucho más meritorio. Todo eso se embadurna con una tinta oleosa, con un rodillo,
se pone en contacto con un papel húmedo para que después la plancha lo penetre y forme parte de la materia, se cubre con un lienzo protector. Hablo de esto ilustración a ilustración, en el centenar largo de ilustraciones que hay, y por fin se somete a la presión de un tórculo, que es una imprenta, al fin y al cabo, que le aplica 1000 kilos de presión. Uno arranca ese papel gentilmente de la plancha y ese es el grabado, que uno puede hasta tocar con los dedos, con su gofrado, que es el relieve que uno ve en la portada en la propia portada, sí, ¿no? Que se lee con los dedos. Y de alguna manera, cuando el lector entiende esto, entra en otro tipo de liturgia lectora, de forma inevitablemente, porque hay un respeto inconsciente a cada una de esas ilustraciones y un deseo de absorber y beberse cada detalle del trabajo de Tomás. ¿Cómo decidisteis darle, Tomás, este estilo visual? ¿Qué referentes tenías en mente? Bueno, el estilo visual es ni más ni menos que el mío, de siempre, o sea, mi estilo de cabecera. Y Rodrigo, en este caso, yo creo que lo que trató es de crearme un traje a medida con ese texto maravilloso que escribió al principio, en el que ya hay un montón de elementos que él sabía que a mí me iba a apetecer recoger, ¿no? Él estaba como estableciendo una carretera por la que yo iba a caminar muy cómodamente. Entonces yo simplemente lo que hice fue ajustarme al texto, pero sin ninguna necesidad de adaptarme a nada, ¿no? Sino de simplemente hacer exactamente lo que a mí me apetece y lo que a mí me gusta, ¿no? Hay otros textos con los que me enfrento en mi trabajo como ilustrador, pues que requieren una cierta dirección, un cierto ajuste, pero en este caso estaba tan bien pensado ya el camino de inicio que no he tenido que hacer absolutamente nada, solo ser fiel a lo que más me gusta hacer y a lo que hago cuando hago las cosas para mí mismo. Yo estoy pensando, estáis hablando del libro y claro, aquí hay dos partes importantísimas. Una es la creatividad, lo que Rodrigo expresa, ¿no? Y luego el arte, bueno, la capacidad que tiene Tomás para reflejarlo en esta obra. Y claro, esto tiene un precio para el que lo compra, pero claro, te llevas auténticamente una joya, es arte puro y duro. Señor. Y de hecho es curioso porque es un libro muy caro de fabricación, muy caro. Un libro como este, un libro de arte que todos conocemos, ediciones análogas, en este caso con la encuadernación en tela, la tapadura, el golpe seco en la portada, el gramaje del papel, la cinta de registro, es decir, el cordelito que lo acompaña. Normalmente costaría en el mercado 45 pavos, 50 pavos, porque son los precios de ediciones así. Sin embargo, no cuesta eso, cuesta creo que 28 euros aproximadamente. Yo no quería preguntarlo, ¿no? No, pero para fíjate que cualquier novela cuesta 22 euros, sí, cuesta señor. 21 euros. Entonces, 28 euros es un salto mínimo con esa calidad. Para eso ha tenido que confiar mucho el sello y hacer una primera tirada muy grande, porque si hubiera hecho una tirada limitada, el precio se dispara. Disparado y habría sido inabordable. Y curiosamente la primera semana ya se anunció una segunda edición, o sea que funcionó la apuesta casi de forma contraintuitiva y contra todo pronóstico, pero nunca habríamos lanzado al mercado un material caro. Nos queda un minuto, que ya tenemos ahí a Pepa, ya está ahí, campana y se acabó. ¿Futuras colaboraciones? ¿Futuros libros? Tomás se tiene que reponer de mí para empezar. Es que 5 años aguantando a Rodrigo. Ha sido un placer, aunque sí que es verdad que un trabajo así exige muchas veces largas conversaciones que en ocasiones pues son cansadas, ¿no? Pero no, yo estoy completamente repuesto y dispuesto a hacer cualquier cosa. Nosotros estamos, quiero decir, es más en una ensoñación que un proyecto, acariciando la idea de hacer algo de animación en algún momento, algún corto, alguna pieza, pero no hay nada, ni siquiera una idea, ni un proyecto, ni nada por el estilo, pero pensamos que estaría muy bien y es una cosa, bueno, que de vez en cuando surge, igual que de vez en cuando surgía esto, así que quién sabe, tal vez en algún momento aparezca algo por ahí. Pues Rodrigo Cortés, Tomás Hijo, ¿cuánto arte hay en este libro, en La Piedra Blanda? Esta historia de Pedro de Poco donde nos podemos ver reflejados. Y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Esa es la idea. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde. Un auténtico placer.
y feliz estancia aquí en Valencia, aunque el calor ya aprieta ya que flipas. Como siempre, un placer enorme y amenazamos con volver. Hombre, yo os espero cuando queráis. Películas, libros, grabados, me da igual. Con gente así da gusto hacer radio. Un abrazo muy grande. Gracias. Vamos al Publi y continuamos en Mañana es Tarde con más arte. Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Borao lo que transmitía era esa gran pasión por el cine, ¿no? Borao es uno de nuestros grandes. Nunca hizo concesiones al mercado, a la industria. Siempre fue un francotirador. Creo que es un hombre absolutamente imprescindible del cine español de las últimas décadas, sí. José Luis Borao, una pieza muy importante, no solamente porque además no olvidemos su faceta como productor. Me atrevo a decir y a defender el mejor presidente que ha tenido nunca la Academia Española, por muchísimas razones. Y yo le debo todo a Borao. Mi pensamiento cinematográfico está totalmente condicionado por las enseñanzas de Borao aquellos 2 años. Yo creo que le debemos un montón a Borao, por muchos lugares, mucho, el cine español le debe mucho. Tarde tenemos la suerte de contar con un director que no solo filma historias, sino que las recupera, las ordena y las ilumina. Germán Roda es uno de los nombres más activos del documental en España, con trabajos como 600 años sin descanso, Marcelino, el mejor payaso del mundo o Autorretrato. Pero esta vez se ha atrevido con una figura gigantesca, compleja y curiosamente poco recordada por el gran público, José Luis Borao. Académico, productor, guionista, director, presidente de la Academia de Cine, maestro, mecenas y aragonés hasta la médula, Borao fue un rara avis en nuestro cine, alguien que se movía entre la industria y el arte, entre el riesgo y el compromiso. En el documental Borao y el cine, Germán reconstruye no solo la vida de un hombre de cine, sino el cine mismo a través de su figura, con testimonios, imágenes inéditas, fragmentos restaurados y mucho amor por el oficio. Hoy nos acompaña Germán para contarnos cómo se hace un retrato cinematográfico de alguien que ya era en sí mismo un género. Germán Roda, buenos días, bienvenido a Mañana es Tarde. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo estás? Oye, muy bien, me ha encantado la introducción. Creo que te la voy a copiar para el pressbook y para la sinopsis. Vale, pues
te lo mando. Si es copiar y pegar, no es un Word tampoco, yo te lo mando por el WhatsApp. Sí, muy bien. Germán, ¿cómo nace Borau y el cine? ¿Fue un encargo, una necesidad personal o ha sido un descubrimiento? Pues mira, la verdad es que mi primera motivación fue precisamente esa, que no existiera ningún documental sobre José Luis Borau, ¿no? Me pareció extrañísimo, porque yo creo que no se puede entender el cine, incluso la cultura, de la segunda mitad del siglo XX sin la figura de José Luis Borau. Yo creo que era uno de los tapados del cine, y murió en 2012, y yo pensé que 13 años después ya de su muerte era el momento de hacerle este homenaje y de sacarlo a la luz y de ponerlo en el sitio donde se merece, y también qué mejor año que en el año en el que se cumple el 50 aniversario de Furtivos, que fue la película que le llevó a lo más alto. De hecho, estábamos escuchando la banda sonora, uno de los temas principales de Furtivos. Efectivamente, o sea, parece increíble. Yo tuve la suerte de verla cuando estrenamos el documental en Málaga, la copia restaurada, en pantalla grande otra vez, y 50 años después, te puedo decir que es una de las películas que menos ha envejecido del cine español. Es impresionante verla en pantalla grande, con esa definición y esas imágenes que se te quedan grabadas, que días después sigues pensando en esas imágenes que creó Borau en ese bosque inhóspito. ¿Qué fue lo primero que te atrapó de la figura de Borau? ¿El personaje, su filmografía, su independencia, sus ganas por... y ya no ganas, ¿no? Su respeto por el trabajo que hacía? Pues la verdad es que fue por todo lo que acabas de comentar, porque Borau, por ejemplo, no repitió género. Cada película que hacía era diferente. O sea, los cambios de guión que hacía y de timón en las películas, que no te los podías creer, porque empezó con un western, luego hizo un thriller cañí, luego un thriller político, y después de hacer Hay que matar a B, hace Furtivos, y después de Furtivos hace una historia en Andalucía con Ángela Molina. O sea, me encantaba que hacía las películas que él quería hacer, ¿no? No seguía ninguna moda, ni ningún encargo, precisamente, lo hacía todo de verdad, y aunque le costara varios años financiar, él lo hacía. Entonces a mí me parece que era una persona súper valiente, porque él siempre hizo las películas que él quería hacer, ¿no? Y entonces no aceptó encargos, solo lo hizo en su primera película, en Brandy, y yo creo que eso es digno de ver. Y luego también esa faceta como productor también la llevó a cabo. Produjo películas independientes muy difíciles, pero que luego han sido grandes películas, como puede ser 1, 2, 3, Al escondite inglés, y, como no, Mi querida señorita, que llegó hasta el Oscar. O sea que hay que quitarse el sombrero, porque no tenemos tantos directores españoles que hayan estado nominados al Oscar, y es uno de los grandes logros que tuvo José Luis Borau. Mi querida señorita, con ese final mítico. Mi querida señorita, nunca mejor dicho. ¿Por qué crees, Germán, que siendo tan influyente... Porque, de hecho, acabas de nombrar una serie de películas que son historia viva del cine español, ¿no? ¿Por qué crees que siendo tan influyente es tan poco recordado fuera del círculo cinéfilo? Sí, pues yo creo que como Borau solo tenía cine, su plan A era el cine y el plan B era cine, pues no tuvo familia, no tuvo descendencia, se dedicó solamente al cine. Pero luego era un personaje, la personalidad aragonesa, tiene eso de cabezonería, que viene muy bien para sacar la cabezonería en positivo, para sacar en pie los proyectos, pero también tiene eso de mantenerse en un segundo plano. Y eso lo hizo Borau toda la vida, porque tuvo grandísimos alumnos con grandes carreras, ¿no? Pues hemos nombrado a Iván Zulueta, Víctor Erice, Pilar Miró, Gutiérrez Aragón, Méndez Leite. O sea, estamos hablando de gente muy importante, Jaime de Armiñán, Jaime Chávarri. Entonces, él les ayudaba, pero muchas veces me contaron ellos mismos que no sabían ni siquiera los créditos. Y cuando uno de estos directores tenía un proyecto, se lo pasaba a Borau, porque seguía ejerciendo fuera, cuando ya dejó las clases, seguía ejerciendo esa maestría, ¿no? Entonces les pasaba el guión, le consultaban cosas, incluso Iciarboye me contó cuando iba a hacer también La lluvia, y él le arreglaba el guión, les daba ideas, pero nunca estaba ahí en los créditos, ¿no? Entonces yo creo que ejerció ese magisterio, que a él le gustaba estar detrás, pero de alguna manera él era el tutor yo creo que de la generación que cambió el cine español para siempre. Que quizá con esto que decías tú, ¿no? El financiar sus propias películas, el fundar su productora, apostar por el riesgo, tiene algo de quijotesco, ¿no? Quizá. ¿Fue un adelantado o un outsider? Yo creo que fue las dos cosas. Porque también yo lo veo como Borau contra el mundo.
a veces, ¿no? Entonces, para eso hay que ser muy valiente y un poquito outsider o inconsciente. Pero sobre todo, yo creo que yo lo veo en positivo, porque tú le cuentas a alguien hacer Furtivos en el 74, cuando estaba ya Franco a punto de morir, y nadie te hubiera dado un duro por esa película. Era imposible. Sobre guión, sobre el papel, pero a él le daba igual, hipotecó su casa, su oficina, pidió dinero a amigos, y luego se hizo rico porque fue la película más vista de ese año y la mejor película de ese año, y se estrenó en Estados Unidos y en Inglaterra, tuvo mucho éxito. Entonces, yo creo que tuvo las dos facetas, ¿no? De ser un poco outsider, pero sobre todo de ser muy valiente. Mientras la preparación, documentación y realización del documental, Germán, ¿has descubierto algo de Borau que no sabías antes de empezar este proyecto? Pues bueno, yo creo que me he reafirmado en lo que yo pensaba, porque yo no sabía que tenía tantos paralelismos con Borau. Por ejemplo, yo tampoco, mi sueño nunca fue montarme una productora, pero yo no podía esperar a que me encargaran proyectos. Yo, como Borau, quería hacer los documentales que quería hacer, ¿no? Porque si están de moda los documentales deportivos, pues no me voy a poner a hacer un documental deportivo si no me llama la historia, claro, ¿no? Entonces, yo eso, no es que lo aprendiera de Borau, pero lo tenía ahí y dije, oye, pues es que es verdad, así también se puede hacer una carrera, hay que ser valiente, hay que perseguir las historias hasta el final. Y luego me ha sorprendido mucho, sobre todo ya en la parte más técnica, que todos hablan de él como el maestro de la puesta en escena. Y eso es muy importante. O sea, grandísimos directores de ahora también se siguen fijando en las películas de Borau, aunque no lo digan, porque es un poco lo que hablamos. Tú dices que te ha influido Víctor Erice o Carlos Saura o Almodóvar, y son lugares comunes y está muy bien. Pero en cambio decir que te ha influido Borau, no sé por qué, está como algo infravalorado, como si fuera algo menor. Tú fíjate. A mí, al contrario, me parece que es algo mayor. Que llegó a ser director de la Academia. Es que, bueno, que no es baladí. Y según dicen, el mejor director de la Academia, el que realmente cambió la Academia. Y hay una cosa también muy curiosa, que tú le preguntas ahora a alguien, de todas las galas de los premios Goyas de la Academia, ¿con qué imagen te queda? Y en muy alta medida te van a decir con Borau pintado con unas manos blancas sin hablar. O sea, era el gran creador de ideas y el gran creador de imágenes, ¿no? Y yo creo que nos dejó esa fotografía para la historia. Durante el documental has reunido muchos testimonios de gente muy importante. ¿Hubo alguna entrevista especialmente reveladora o emotiva para ti? Bueno, hubo varias, pero sí, yo me quedaría con la de Itziar Bollaín, porque con ella se produjo el cambio. Borau la conoció como actriz, protagonizó sus 2 últimas películas, y gracias a Borau ella vio que podía dedicarse a la dirección. Entonces hizo la transición a la dirección, sobre todo después de hacer la película Leo, en la que ella misma me contó que el cine social para ella es muy importante. Si vemos la carrera de Itziar Bollaín, una de las mejores directoras de los últimos años de nuestro país, está basada en lo social, ¿no? Entonces, ella estaba muy influida por Borau, como te digo, me contó que ella le consultaba muchas cosas a Borau. Y luego tuvieron esa relación personal, como que de alguna manera él le dio el testigo, ¿no? A Itziar Bollaín, y que alguien como Borau te dé el testigo para dirigir, eso quiere decir mucho, ¿no? Y yo creo que también en lo emotivo estaban muy unidos, y también para ella fue una grandísima pérdida en lo personal y en lo profesional, porque como te digo, cada proyecto se lo consultaba a Borau, a su maestro, y cuando no estaba Borau, pues en lo personal, pues yo creo que fue una gran pérdida y fue muy emotiva la entrevista con Itziar. ¿Qué esperas de que descubra el público al ver Borau y el cine? ¿Es una invitación a redescubrir su obra o simplemente es una invitación a descubrir a un personaje fundamental pero muy olvidado? Pues son las dos cosas que acabas de decir. Exactamente, en los preestrenos que hemos hecho hasta la fecha, eso es el feedback que he recogido de la gente que la ha visto. Ha dicho, pues había visto casi todas las películas de Borau, pero me quedaban 2 y ahora las voy a ver. O voy a volver a ver Furtivos o Río Abajo, y luego también se quedan con la sensación de, pero bueno, ¿cómo es que no es más conocido? Porque lo que está hablando la gente de él, y gente de esa talla, es que tendría que estar a la altura de los mejores. Que para la gente del cine sí que está, pero es verdad que para el gran público no. Con lo cual yo invito a la gente a que vaya al cine porque se va a sorprender, porque va a conocer a un director que siempre ha estado ahí, pero ha estado como en una segunda fila. Entonces yo creo que eso es con lo que la gente se puede quedar. ¿Y tú crees que en el cine actual, en este cine tan exploitation, ¿no?, de 2025, tienen espacio figuras como fue Borau?
es muy buena pregunta. Yo creo que, fíjate, Borau, claro, ya estaría muy mayor si estuviera vivo, pero yo creo que estaría haciendo películas más de tipo arte y ensayo. O sea, fuera de... Él seguiría produciendo películas para otro, pero las que hiciera él, yo creo que serían películas de bajo presupuesto. No sé con quién te podría decir, pues Sirat, por ejemplo, ¿no? La última ganadora del premio Cannes española. Yo creo que Borau podría hacer ese tipo de películas que están fuera totalmente de lo comercial y de los encargos. Yo lo vería ahí. Para finalizar, si José Luis Borau pudiera ver este documental, ¿tú qué crees que pensaría? Pues curioso, porque según me comentan, Borau no ponía filtros, ¿eh? Lo que pensaba lo decía de verdad, si le gustaba que lo decía y si no también. Como buen maño, pues, claro. Efectivamente, sí. Claro. Es que la personalidad maña le acompañó toda la vida. Pues mira, en el estreno que hicimos en el Festival de Cine en Málaga, tuve la suerte de que pudo ir Alicia Sánchez, la grandísima actriz de Furtivos, que es la única que queda viva del reparto, y me dio un abrazo y me dijo, me ha encantado, y dice, gracias, porque me he vuelto a enamorar de mi amigo Borau. Entonces, yo creo que con eso me quedo, ¿no? Que fue muy importante para muchísima gente y que yo creo que a él le hubiera gustado, yo creo que internamente le hubiera gustado, pero seguramente hubiera dicho, bueno, chaval, no está mal, yo creo que han dicho demasiadas cosas buenas, yo no era tan bueno, no sé qué. Yo creo que era un poco la personalidad de él. Lo hubiera dejado un poco en segundo plano, pero yo creo que en el fondo sí que le hubiera gustado, porque ellos mismos nos dijeron que cuando le dieron el Goya Mejor Director por Leo, pues le hizo mucha ilusión, con lo cual le dieron muchos premios en vida, y aunque él decía que no se los merecía, yo creo que en el fondo sí que sabía que se los merecía. Pues Germán, gracias por esta maravillosa entrevista, gracias por hacer este viaje de vuelta al cine de Borau, porque yo soy de los que piensa que mirar hacia atrás con rigor y con cariño, y además en un género como el documental, también es una forma de empujar el cine hacia adelante, ¿no? Tenemos que saber de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y ojalá que haya muchos espectadores, tanto jóvenes como no tan jóvenes, que descubran, o otros que redescubran, la figura de Borau a través de tu mirada. Nosotros, desde Mañana es tarde, te damos las gracias por recordarnos que el cine, como la memoria, necesita tiempo, cuidado y gente como tú, gente como Germán. Germán, un abrazo muy grande y enhorabuena. Pues muchísimas gracias, de verdad. Por cierto, antes de colgar, que ya tienes en el WhatsApp la entradilla. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y enhorabuena, de verdad, de corazón. Gracias. Bueno, gracias, de verdad. Pues hoy ha tocado hablar de cine, de la figura de José Luis Borau, a través de la visión de Germán Roda, uno de los hombres más activos dentro del documental español, que bueno, nos ha hecho esta pequeña retrospectiva, y hay que ver este documental donde Borau y el cine es una reconstrucción no solo de la vida de este testarudo aragonés, sino también del mismo cine español a través de su figura. Hoy, cine de calidad, en Mañana es tarde. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes y comenzamos con una noticia de última hora. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado su candidatura a presidir el Eurogrupo. El ministro competirá con el actual presidente, el irlandés Pascal Donoghue. El próximo presidente se elegirá en la reunión del Eurogrupo del próximo 7 de julio. El nuevo presidente asumirá el cargo el 13 de julio por un periodo de 2 años y medio. La votación se hace por mayoría simple, es decir, quien reciba más votos gana. Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha hecho referencia a la amenaza de Donald Trump a España por negarse a incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB. Guindos espera que se llegue a un acuerdo, aunque dice no hay que dejarse avasallar. Yo creo que es difícil discriminar, yo creo que forma parte de lo que ha sido un debate que ha tenido sus más y sus menos en la cumbre de la OTAN, y yo espero que de una forma relativamente rápida Europa llegue a un alcance con Estados Unidos. Porque hay una cuestión, no te puedes dejar avasallar por el que está enfrente.
Pero creo que la situación de incertidumbre actual con respecto a lo que va a ser la solución final con respecto a los aranceles no es buena, ¿no? Genera incertidumbre y está teniendo ya un impacto desde el punto de vista económico. Nosotros lo estamos viendo en el segundo trimestre de este año. Declaraciones de Guindos Antena 3, donde el vicepresidente del BCE ha asegurado además que el momento actual es el más complejo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El momento en la economía mundial es de los más complejos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tenemos una nueva administración americana con un cambio de paradigma en relación con muchas políticas. Una de ellas es el tema, por ejemplo, de los aranceles y del proteccionismo. Tenemos una situación conflictiva. Sigue habiendo un conflicto en Ucrania, sigue habiendo una guerra, la invasión rusa, ¿no? Y lo que hemos visto en Oriente Próximo. En los mercados financieros, las plazas europeas operan en positivo, con los inversores pendientes de las negociaciones comerciales y de la publicación de datos de inflación, entre ellos el índice de precios de gasto de consumo personal, el PCE en Estados Unidos, la variable preferida de la FED. Ignacio Baquiano, Country Manager de Leveragers en España. Y realmente sí, se espera que el dato baje un poco, es la subyacente que baje el 2,5%, el 2,6% del mes de abril. Realmente no está subiendo la inflación en Estados Unidos, pero lo que Powell está diciendo que puede subir por los aranceles, y como estos no llegan, puesto que los acuerdos todavía no se han cerrado, eso al final es incertidumbre para la FED y no quieren tomar un paso en falso, porque si empiezan a bajar tipos y luego vemos repuntes inflacionarios, digamos que tendrían menos margen para de repente cambiar el pie y empezar a volver a subir los tipos de nuevo, lo cual es una encrucijada muy complicada para el presidente de la FED y sobre todo con esos ataques de Trump. Pues bien, a la espera de esa referencia, los mercados europeos operan en positivo. El IBEX 35 sube un 0,66% a 13.906 puntos, avances del 1,33% para París, del 0,71% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se revaloriza un 0,97% a 5.295 puntos. Dentro del IBEX 35 es Endesa quien lidera las caídas, con una corrección del 2,39%. En positivo es Indra quien destaca en la zona alta de la tabla, con una subida vertical del 6,28%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,18%, se compra y vende a esta hora a 1,1714 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent, arriba un 0,31%, $67.94. Otras noticias. Y el número de grandes morosos con Hacienda, aquellos que adeudan más de 600.000 euros y sus responsables solidarios, fue de 5.997 al cierre de 2024. Se trata de 87 menos que el año anterior. Este año entran a la lista de morosos con Hacienda personalidades como Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arta Turán. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermaní 69, Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos.
Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita Upworks Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. ¿Quién dice que solo puedes tener energía eléctrica? En Tornasol Energy descubre los kits solares autoinstalables al mejor precio y olvídate de los apagones. Es fácil de instalar, cargar y volver a guardar. Descúbrenos en tornasol.energy y ahorra hasta el 90% de tu factura sin esfuerzo. Y te regalamos 30 euros si nos dejas tu correo electrónico para recibir un código directo de acceso. Así somos en Tornasol Energy, más rápidos que la luz. Que en junio empiece el calor, el tardeo, los conciertos, es algo que ya te esperas. Pero hay algo que va a suceder solo este mes. Único, inesperado. Un ZR-V híbrido, el subcoupé de Honda con maletero para 4 maletas llenas de buenos momentos, ahora por tan solo 36.900 euros. Honda ZR-V solo en junio espera lo inesperado. Consulta condiciones y prueba en Honda Quad y Cibertecno, en Tres Cruces 44. No vendas lo de otros. Vende tu propia marca de fibra y móvil. En Red Telecom te ayudamos a crear tu operador, con todo el soporte y la experiencia para que tu negocio crezca. Haz que tu cartera de clientes trabaje para ti. Conócenos en redtelecom.es. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Downic.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
estamos aquí, en esta segunda hora. Apasionante, el mañana es tarde de este viernes 27 de junio, donde se estamos acompañando hasta las 2 de la tarde, donde pondremos el punto y final con la visita de nuestra queridísima Coté Soler y su crónica social con 2 tacones. Pero ahora, disculpar, que tengo un poco de carraspera. Esto de los aires acondicionados, yo lo llevo bastante mal. Ya os conté en su momento que yo duermo con calcetines hasta en verano, porque con el aire acondicionado, como me entre el airecillo por los pieces, la hemos liado parda. Es el momento que con esta música nos vamos a nuestro parque de referencia, que no es otro que Biopark. Y nos atiende su directora de comunicación, nuestra querida Pepa Crespo. Pepa, muy buenas. ¿Qué tal? Pues bueno, como siempre, un placer compartir este ratito contigo, claro que sí. Me too, que diría aquel. Sí. Es que da gusto. Oye, primero que nada, ¿cómo está yendo este comienzo ya de verano en Biopark? Pues muy bien, la verdad es que fenomenal, porque es una temporada para nosotros muy buena, lógicamente, ya incluso pues bueno, con las vacaciones escolares, con las familias con ganas de empezar a disfrutar del verano y de todas estas cosas, así que muy bien, mucho público turista ahora, y luego, como también te digo, pues eso, o sea, las familias que ya tienen ganas de ir disfrutando con las vacaciones y bueno, como ahora además el parque lo tenemos abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues también, pues por ejemplo las tardes, ¿no? Después de pasar todo el día por ahí haciendo cosillas, pues venís a pasar la tarde aquí, pues es una gozada. La verdad es que da gusto, afluencia bien, calorcito, sí, bueno, pero es que vivimos en Valencia, tampoco esperemos que vaya a hacer aquí... No, pero lo del calor ya lo sabes, que además es que la gente incluso lo comenta, que Biopark en sí es un super jardín botánico, o sea que realmente nosotros somos un oasis un oasis climático, porque estás paseando por el parque y bueno, hombre, estos días hace calor, es normal, ¿no? Pero la sensación térmica que tienes paseando por Biopark es agradable, porque es como cuando estás paseando por un jardín, o sea, prácticamente toda la visita vas, pues bueno, lo que es bajo la vegetación, que ya está muy frondosa. Bueno, es que tenemos ya 17 años, Juanfran, es que pasa el tiempo muy rápido. ¿Y somos ya casi mayores de edad? Ya somos casi mayores de edad, efectivamente, y realmente lo que es la masa de árboles que tenemos es una pasada. Y luego, no solo ya desde ese punto de vista, ¿no? que sí que la sensación es muy agradable, aparte de la cubierta vegetal y de toda la zona de sombras, es que luego, como sabes, el agua forma parte de todo lo que es el recorrido de Biopark. Entonces, esa sensación de frescor que te transmiten las cascadas, que te transmiten los cursos de agua, etcétera, pues también aportan, pues como te digo, el que sea muy agradable. Y luego, pues bueno, en determinada zona en la entrada, por ejemplo, que claro, las taquillas son las taquillas, donde tenemos la entrada principal, pues ahí hemos puesto unos difusores de agua, también en la zona, en las terrazas, en lo que es la terraza de la cafetería y del restaurante, también hemos puesto difusores de agua, que bueno, como te digo, pues para hacer más agradable todo lo que es la visita, que insisto, o sea, la gente lo comenta, ¿no? Que dice, hombre, hoy es un día de calor, pero aquí se está bien, o sea, estás paseando por la sombra y se está la verdad es que muy bien. Bueno, pues una de las ofertas que, bueno, tenemos aquí ya el clip de prensa, es que Biopark Valencia incorpora la película de realidad virtual La Última Frontera para sumergirse en el lugar más inexplorado de la Tierra. Efectivamente, y mira, te lo digo, te va a encantar cuando la veas, es una pasada. Fíjate, cuando empezamos a trabajar con esto, porque bueno, es un proyecto de los Biopark, o sea, es un proyecto que de hecho estrenamos en Biopark Acuario de Gijón, que ha sido un exitazo, y ahora lo hemos traído también, esta película, a los otros Bioparks, a Biopark Fuengirola y aquí a Biopark Valencia, para que lo metemos ya en este verano, ¿no? De hecho, aquí en Valencia ya la podemos ver. Pues mira, cuando decimos que es el lugar más inexplorado de la Tierra, es que ha ido menos gente aquí, que estamos hablando de los fondos abisales, o sea, a lo más profundo de los océanos, ha ido menos gente que al espacio.
O sea, imagínate si de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, que realmente es una zona completamente desconocida, pero que conforme se va investigando es, pues bueno, más enigmática o más fascinante, si dijéramos, ¿no? Entonces, aprovechando las tecnologías que ahora, pues bueno, cada vez nos permiten, pues hacer cosas más atractivas, digamos, pues en este caso estamos hablando de realidad virtual. Hemos equipado nuestra sala de cine, bueno, que la conocéis, o sea, lo que es el cine de Biopark, que está en mitad del parque, digamos. Hemos incorporado unas gafas súper especiales de realidad virtual, pues bueno, lógicamente estamos hablando siempre de la última tecnología, que de manera personalizada incluso tú vas a poder escoger el idioma en el que quieres escuchar la narración. Entonces, con esas gafas de realidad virtual, en la proyección que hacemos en la pantalla del cine, pues literalmente te vas a subir en un a mí es que me gusta mucho la palabra batiscafo, no es un batiscafo, sería una de las naves, ¿no?, de los submarinos que se utilizan para bajar a estos fondos marinos. Pues te vas a literalmente, insisto, meter ahí y vas a hacer ese viaje que podríamos llamar la última frontera del conocimiento, porque es eso de las pocas zonas que nos quedan por descubrir. Pues vas a bajar y vas a ir viendo pues todo lo que allí ocurre, desde lo que es el paisaje submarino, que son impresionantes, una cosa fantástica, a todas las criaturas realmente fascinantes, algunas terroríficas, que nos vamos a ir encontrando en estas zonas que conforme vamos bajando, ten en cuenta que realmente casi podríamos pensar que la vida es imposible, pero es que donde la vida es imposible, la maravillosa biodiversidad que tenemos en nuestro planeta hace que realmente sea posible, ¿no? Y de hecho, pues bueno, conforme la comunidad científica va descubriendo poco a poco más sobre qué pasa y qué hay en estos fondos abisales, pues bueno, las sorpresas son tremendas, ¿no? Porque hasta cada vez se están encontrando especies más grandes en profundidades realmente impresionantes, ¿no? Pues todo eso es lo que vas a poder ver en esta experiencia de realidad virtual, que dura 15 minutos y como te digo, es espectacular, ¿eh? O sea, para mí es impresionante cómo podemos realmente sentir ese viaje, pues que han hecho muy poquitas personas, que además en este caso, pues bueno, Fernando González Silles, que es el director de la Fundación Biopark, pero él además es un grandísimo y muy reconocido documentalista, es el que ha hecho el guión y ha estado detrás de toda esta producción, y como te digo, está basado en las en las imágenes reales que tenemos de, pues bueno, de esos pequeños viajes que se han podido hacer, también en los testimonios de las pocas personas que han podido bajar, así que lo recomendamos muchísimo como una nueva actividad que tenemos aquí en Biopark. Desde luego, Pepa, es una actividad muy chula y supongo que la gente que vea este documental se quedará maravillado. Sí, no, a la gente le está encantando. Decimos también, por ejemplo, está recomendado para edades a partir de 8 años, pues bueno, pues por lo que es, ¿no?, con las gafas, etcétera, ¿no? Pues, pero con 8 años ya están, vamos, cuando te vienes con los peques lo están disfrutando muchísimo. Contar también que en este caso sí que tú sabes que todas las actividades de Biopark son completamente gratuitas, todo lo que tenemos, la exhibición, etcétera, las visitas guiadas, los encuentros, etcétera, todo es gratuito. Esto sí que conlleva un pago, bueno, es prácticamente simbólico porque estamos hablando de 5 euros por persona, o sea que realmente, pues bueno, merece muchísimo la pena y la gente está quedando encantada porque, como te digo, ya, pues bueno, veníamos de la referencia de Biopark Acuario de Gijón, que estaba siendo ya un éxito, y al traerlo aquí, pues bueno, ya un poco sabíamos que iba a ser así, ¿no? Y al final también pues forman parte un poco de esa responsabilidad que nosotros siempre decimos de los Biopark a la hora de dar a conocer pues la maravilla que esconde nuestro planeta, ¿no? Sí. Desde el punto
punto de vista, como te decía hace un momento, de la biodiversidad, ¿no? Y lo que siempre decimos de nuestra filosofía, ¿no? De que se trata, si no conoces algo, es imposible que lo ames, ¿no? Entonces queremos dar a conocer todo esto, que es impresionante, para despertar ese sentimiento de protección, ¿no? Porque incluso todo esto que no conocemos, que casi nadie ha podido ver, es importantísimo y es completamente necesario que lo cuidamos y que lo tenemos que proteger, ¿no? Así que ese punto, ¿no? de la divulgación de las maravillas que tiene nuestro planeta también, por supuesto, está incorporado aquí en esta película. Bueno, al final, fíjate, es una experiencia de realidad virtual, ¿no? Y con ese nombre de La Última Frontera, lo que queríamos decir es eso, ¿no? Es la última frontera del conocimiento, ¿no? De los poquitos sitios que nos faltan por descubrir de nuestro planeta. Mira, hoy, como tenemos aquí en el estudio el canal 24 horas, sí. Hemos estado viendo, me he fijado, y como hoy vamos a hablar de esto, Lorenzo Milá han tenido una experiencia en una especie de submarino pequeñín, y los han bajado a 300 metros. Pues fíjate, y han 300 flipado. Metros no es nada. Y han flipado. Imagínate el documental lo que puede llegar a... Claro. Ahí es que estamos hablando de miles de metros, o sea, lo sabemos, o sea, es más profundo las fosas abisales que el Everest, o sea, es que estamos hablando de miles de metros de profundidad, donde, insisto, o sea, la presión a la que se somete la vida, la ausencia completa de luz, con lo cual, pues bueno, la orientación es imposible, ¿no? Porque la oscuridad es total. O sea, todas las características físicas, casi lo que te decía, ¿no? Dicen, aquí es imposible la vida, ¿no? Pues no es imposible, al contrario, hay vida y cada vez se descubren más, ¿no? Y bueno, pues ahí, en lo que es el viaje de realidad virtual, pues nos vamos a encontrar y vamos a poder conocer, pues esas criaturas que ahí viven, que como te digo, son fantásticas, casi alucinantes, ¿no? Y totalmente sorprendentes. Pues vamos a ver peces pelícanos, peces víboras, algunas también, lo que te decía de lo que se está descubriendo ahora a nivel de la ciencia, que de especies muy grandes, pues vamos a poder ver en esta película un enfrentamiento entre un cachalote y un calamar gigante. Todo eso, como te digo, con una realidad impresionante. O sea, es que ten en cuenta que las gafas te van a permitir tener una visión de 180 grados, o sea, vas a estar mirando hacia todas partes y te vas a sentir ahí conduciendo este submarino que te va a bajar, ¿no? Así que, pues sí, pues imagínate, si Lorenzo Milá ha bajado a 300 metros, imagínate lo que es bajar a miles de metros en estas profundidades marinas. Bueno, pues una de las actividades, una más, que nos ofrece Biopark Valencia es este documental Expedición al Abismo Marino. Pepa, para finalizar, me gustaría que nos contases un poquito rápidamente ¿cómo puedo yo sumergirme cara a cara con los lemures? Bueno, pues como sumergirte cara a cara con los lemures, ya sabes que viniendo aquí a Biopark, pero bueno... Evidente. Cara a cara, bueno, esto sí que hay que explicarlo bien, porque realmente el tema de la zona de Madagascar, tú sabes que es una de las zonas que más expectación, digamos, conlleva, ¿no? Dentro de lo que es la visita a Biopark, ¿no? Uh-huh. Porque estás en contacto directo con los animales, ¿no? Pero sabes también que aquí en Biopark, por supuesto, no hay ningún contacto tal cual, o sea, nosotros siempre vamos a ser observadores de lo que es la fauna que tenemos, ¿no? Así que es una experiencia extraordinaria, ¿no? Que vas paseando por todo lo que es la zona de los lemures de Madagascar, que recrea, pues además recordar que estamos hablando siempre de especies completamente en peligro, o sea, en grave peligro
de extinción. Entonces, la experiencia de estar paseando por una recreación de los parques naturales de Madagascar y que a tu alrededor pues tengas, de hecho además es el sitio de España donde más variedad de especies de lemures tienes, pues es impresionante. Entonces, esa parte de Biopark que recrea Madagascar es de las más interesantes y de que la gente más disfruta, ¿no? Pero insisto, siempre aquí explicamos que no, de hecho tenemos, antes de acceder a la zona, se explica que no puede haber ningún tipo de contacto, etcétera, ¿no? Pero sí que te vas a sentir como paseando por estos parques naturales de Madagascar. Muy bien. Pues, Pepa, que un auténtico placer como siempre charlar contigo. A mí es que es una zona que me gusta mucho, ya lo sabes. Entonces, esa isla de los muy bonita. Isla de los chimpancés, gorilas, etc. Claro. Yo recomiendo a la gente que este verano se acerque a Biopark. Lo seguiremos recordando hasta el final de temporada y a seguir trabajando y poniendo en valor tanto a través de todas las actuaciones que hacéis a través de la fundación, del propio Biopark, de las acciones que hacéis los bioparks de toda España, pues a seguir trabajando y a seguir poniendo en valor esto, ¿no? La biodiversidad, la fauna y el ecosistema que tanta falta nos hace y que poco a poco pues lo estamos haciendo desaparecer. Un abrazo muy grande, Pepa. Igualmente, un abrazo enorme. Feliz fin de semana y bueno, pues aquí estaremos, como te digo, acercando en este oasis de naturaleza, en este oasis climático que a día de hoy es Biopark, así que esperando a que vengáis cuando queráis y ahora disfrutar también, por cierto, en el cine con la experiencia de realidad virtual donde se está, por supuesto, muy fresquito ahí dentro. Eso te iba a decir yo, que en el cine fresquito. Ahí se está muy bien. Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopark Valencia. Un auténtico placer charlar contigo, como siempre. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Pues ya sabéis que hay que visitar Biopark Valencia, que es un enclave muy chulo, que tienen parking, que tienen difusores con agüita, que hay un montón de vegetación, pero tiene ya 17 años, como nos decía Pepa Crespo, y sobre todo pues muchas actividades dedicadas a los más peques. Una visita inolvidable y una visita obligada aquí en nuestra ciudad de Valencia. Nosotros hacemos un alto en el camino y vamos ya con 2 tacones con nuestra querida Coté Soler. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. El Port de València dedica el mes de juny al medi ambient i ho fa de la mà de Mafalda, amb una exposició que combina ironia i humor amb informació real sobre actuacions en sostenibilitat. Pren consciència en verd pel medi ambient. Exposició Consciència en verd. Port de València, edifici del Rellotge, del 2 al 29 de juny. Que en junio empiece el calor, el tardeo, los conciertos, es algo que ya te esperas. Pero hay algo que va a suceder solo este mes. Único, inesperado. Un ZR-V híbrido, el subcoupé de Honda con maletero para 4 maletas llenas de buenos momentos, ahora por tan solo 36.900 euros. Honda ZR-V solo en junio espera lo inesperado. Consulta condiciones y prueba en Honda Quad y Cibertecno, en Tres Cruces 44. Tu viaje al corazón de África está muy cerca, en Biopark. Disfruta del oasis de naturaleza y vegetación mientras contemplas animales salvajes y las crías de especies amenazadas como elefantes y chimpancés. Este verano vive una aventura en Biopark Valencia, tu viaje a la naturaleza salvaje. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas.
sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Downic.com. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado: alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu, ya a la venta en librerías y Amazon. Conecta con la música, gastronomía, naturaleza, cultura y vino de Tierra Bobal. Del 27 al 29 de junio en Tierra Bobal Fest, una experiencia única en el interior de la provincia de Valencia. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. ¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. No vendas lo de otros. Vende tu propia marca de fibra y móvil. En Red Telecom te ayudamos a crear tu operador, con todo el soporte y la experiencia para que tu negocio crezca. Haz que tu cartera de clientes trabaje para ti. Conócenos en redtelecom.es. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde con Parole. Ya tenemos aquí a nuestra querida Coté Soler. Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Cuéntanos. En la ola, a que cuando te cuentan muchas veces una ola de calor te ves obligada a estar fatal. A lo mejor no te lo cuentan y aprovechas una ligera brisa de una rama que se mueve, pero como te dicen todo el día en todas las televisiones que estás en plena ola de calor, te sientes obligado a estar fatal. Yo creo que oye, lo psicológico también cuenta, Juanfran. A lo mejor no te lo nadie te está ahí induciendo a estar fatal y aprovechas una ligera brisa y te parece bien. La verdad es que hoy en día los meteorólogos se han convertido en las estrellas absolutas. Ya, pero joder, es que mira, ahora estábamos viendo en televisión española el titular: ola de 40 grados, pero si aquí ya la hemos pasado, ya vamos por la cuarta o la quinta. Exacto. Se referirán a San Sebastián, que no están acostumbrados a tal, pero un Mediterráneo, vamos. Y los japoneses que en Sevilla salen a las 3 de la tarde a 45 grados y están visitando monumentos con 45 grados cuando los sevillanos salen a partir de las 7 de la tarde. No, pero si es que hay gente pato y oye, bueno. y ya está. Bueno, cuéntame, que has hecho muchísimas cosas. Sí, pero como tenemos un espacio limitado, vamos a hablar de las más relevantes. El domingo caía tal ese sol de Ibáñez, de los dibujos de Ibáñez, como lo he hecho de menos, los dibujos de Ibáñez, que le ponía 2 manitas al sol y te cogía del cuello en los dibujos de Ibáñez, pues así
parecía ese domingo a las 5:30 de la tarde. Estábamos citados en el Palau de la Música, que claro, está rodeado de la nada, o sea que allí le da el sol, mires por donde lo mires. A las 5:30 allí no falló nadie, una puntualidad y un estilazo que yo me asombraba precisamente porque esa hora en pleno verano es bastante, yo creo que es la hora casi las 5:30, se mezcla así un poco con la digestión, los que venían de comer paella, vamos, que tenía mucho mérito. Pues a Josué Vergara, que presentaba su himno Aer viene del griego aire, se lo encomendó Aviación, que es un cuerpo que yo, ahora que lo he conocido un poco y he hablado con ellos, ya me merecía todo mi respeto, pero me doy cuenta de que cualquier conflicto internacional ha sido casi resuelto por la aviación a lo largo de la historia. Bueno, siempre hemos admirado a los que eran capaces de volar en los conflictos, pero si te acercas a ellos, aún la admiración es mucho más. Josué recibió el encargo, él hacía música de películas, como todos sabemos, hacía la música de todas las películas de Francis, en este momento está haciendo el documental de Jesús Arrué, que naturalmente el pintor estaba allí apoyándolo, y esta tarea a mí me pareció, entonces él sale primero en el escenario de la Sala Iturbi, donde había llenazo absoluto en el Palau. Luego contaré en el post quién había. Sale solo con el piano y hace una especie de spoiler del himno que le han encomendado. Ya se te encoge el alma, porque en el silencio absoluto de esa sala, que la acústica en un Palau se supone que es buenísima, solo faltaría, sonaba increíble. Y entonces dio paso a una soprano que se llama Solène Cabero. Me dijo que era de origen francés, pero ya muy española. Cuando te dicen soy de origen francés, pero me siento muy española, ya casi el origen francés. Pues Solène Cabero tiene una voz absolutamente original, no es la típica soprano que mantiene las notas, sino que hace unos quiebros de voz con el himno de Josué, donde ese quiebro aún te emociona más. Y eso da paso al documental, vamos, era impresionante. Te tocaba todos los sentimientos más recónditos en cualquier toma. La fotografía era brutal. La dirección de Josué y de Vicente, el apellido se me ha ido con el calor del coche, pero ahora me saldrá. No, te lo digo en serio. Digo, tengo el coche aparcado, descapotado en la puerta. Descapotado. No, queda un poquito al sol. La dirección me pareció impresionante. La fotografía te emocionaba hasta el punto de que cuando la música subía y se juntaba con un caza que despegaba y pasaba por la cabeza de Josué, que puso el piano de cola en los llanos de Albacete, en plena pista de despegue. Son las tomas de la primera parte, donde los cazas hacen una especie de toma en la que al despegar le pasan por la cabeza del pianista mientras suena la música. Bueno, más bonito, ya lo estoy contando y ya casi emociona imaginaros verlo. De ahí el piano aparece en una especie de laguna, que no se sabe si es laguna o río, con una vegetación muy de Asturias por la diferencia de verdes y de hojas y de lechos y de tal, pero mira, no. Como tenía acceso al director de fotografía, le pregunté y era Ribarroja. O sea, yo estaba todo el rato que el piano metido en medio río, en medio de la laguna, con ese cambio de floración de miles de hojas de distintos colores, pues no, era Ribarroja. Ahí las tomas son impresionantes, en medio del bosque acaba el himno. Y luego cuenta cómo al principio, cuando se lo encomiendan, él tiene el síndrome del impostor, piensa que no va a ser capaz de sacarlo y pasa noches sin dormir hasta que reflexionando empieza a pensar en el aire,
se queda tumbado en medio de la vegetación pensando en el sonido del aire y empiezan a salirle las primeras notas. Bueno, un éxito absoluto. Le ha salido precioso, claro. Es que, el comandante Francisco Braco era amabilísimo. Como todos los grandes, es gente que parece que es que no hacen nada. Y me contó que venían de traer de Irán a varios compañeros para que no se quedaran allí después de lo de Trump, y que esa noche habían traído a muchísimos compañeros de Irán. Te lo cuentan como quien dice, vengo de la Malvarrosa de comerme una paella, con lo cual la gente grande siempre parece que no hagan nada y cambian casi el rumbo de la humanidad. O sea, todo resultó perfecto. La sala llenísima y todos luego al hall a vernos las caras. La parte social. Por allí estaba Vicente Gracia con toda su colla. Vicente siempre va con toda su pandilla, con Anik, amiguísima mía, que trabajaba en la UNESCO y puso a Valencia en el punto de la ruta de la seda, y todo se gestó en la calle de la Paz, en el pseudo palacete de Vicente. Siempre se lo agradeceremos. Estaba José Flores, que le dije, ¿casas a tu sobri esta semana? Puesto que la hija de Quique Sánchez Flores, que es hermano de su madre, se casa esta semana, y eso va a ser porque Quique se casó con una Casanova. Familia, pija, donde las haya. Entonces va a estar la parte folclórica de Rosarillo, Lolita, José y tal, y luego está la parte de la madre, que vive en Santa Bárbara y que estarán en la boda de su hija. Por allí estaba Jesús Arroyo, como he dicho, ya que en este momento el documental lo está haciendo. José Luis Moreno, el concejal, que ya podemos decir que nos hemos hecho amigos. Mayre Benito, elegantísima. Nicolás Bujeda, que en este momento en el Centro de Carmen tiene varias exposiciones de Carmen Farala y varias en activo. Bueno, un exitazo absoluto de Josué, que es amabilísimo, encantador y que estaba totalmente feliz. Además, ¿cómo me alegro? Yo entiendo que cuando se lo propusieron estarías sin dormir. Tú sabes lo que es. Aparte un himno que va a quedar para siempre. Que en esta casa Cote que hemos seguido la trayectoria de Josué desde que empezó. Los quiero mucho. A mí me sabe mal que no haber acudido, porque estaba invitado. De hecho, me mandó un mensaje y dice, estaba Javier Raga. Me mandó un mensaje de Juanfran, no te he visto en la lista de invitados. Dije, mira, es que es el Corpus y yo tengo unos menesteres que hacer. Y un caballo me espera, ¿no? Y un caballo he quedado con un caballo. Sí. Y nada, y sé que Josué además es autodidacta y es que me parece una barbaridad todo lo que hace. Entonces. Sí, pero yo también entendí cómo en una especie de documental anexo cuenta todas sus dudas y sus miedos. Porque es que un himno para gente tan grande como es la gente del aire, es que dentro de unos años. Es que consta ahí, claro, es que no es como, ¿sabes? No es como hacer la música de Francis Montesinos. Claro, es que cuando Josué fallezca, que fallecerá en algún momento, eso perdurará en la historia con su nombre, con sus apellidos. Que entiendo que se quedó durante días que no podía ni comer ni dormir. Bueno, de ahí, fíjate, de una cosa tan lírica y que nos buscó la sensibilidad hasta el último rincón, vamos a hablar del último escándalo de las Campos. Vamos allá. El Campogate. Madre mía, la que ha armado la niña. Mira, hay 3 generaciones. La abuela era una reina con trono, una reina que casi se arrodillaban para saludarla. Primera generación. Segunda generación. Terelu era calentorra, pero a la vez era muy trepa social. Con lo cual, la segunda generación, ella se iba de cumpleaños con Marichalar, que bueno, se hartaba de contarlo cuando volvía. He estado en el cumpleaños del ex de Elenita. Está en el cumpleaños de Marichalar. Se le llenaba la boca. Pues, chico, no es malo, pero a ella le gustaba ascender socialmente. En su vida privada, todos los novios han dicho que era de arañarte para arriba, pero en su vida social quería siempre. He estado con Eugenia Martínez de Irujo, merendando. O sea, siempre nombraba, nunca decía, he estado con el Fontane Amparo. No,
siempre venía de algún sitio. Eso, la madre. Ahora vamos a la hija. La hija se enrolla con Carlo Constancia, hijo de Carlo Constancia del mismo nombre, de Mar Flores, donde, aparte de que él llevaba pulsera electrónica, eso pasó a la historia, pero los hermanos están acusados de asesinato, no de robar un Seat Panda. ¿Qué hace la niña? Se va a Turín con el novio, empiezan a armar un follón allí de gritos, globos y petardos, que parecía la Macleta, hasta que se asoma el hermano condenado por intento de asesinato. Es importante porque estás en la cárcel, porque claro, si estás por, ¿sabes? Los dos hermanos están por intento de asesinato. Ese chico perdió una pierna. El machete cortó a nivel de una vena que está muy arriba, pero esa vena es la que nutre la circulación de la pierna, y aunque el machetazo fue muy arriba, lo que hizo fue colapsar el que no llegara la sangre, de ahí lo de la pierna, porque parece que es que le haya cortado una pierna con el machete. No, le corta una vena que es la que rige que esa pierna se quedó como absolutamente sin. Bueno, el caso es que se van debajo de la ventana y con globos, petardos y gritos, gritan los dos: ¡felicidades, Pietro, Pietro! Bien, eso es la tercera generación. Su abuela estaría muy contenta. Pero es que no contentos con ello, lo cuelgan. Yo no he visto más comentarios brutalmente negativos en mi vida. No hay una que diga, no, es que la madre nos vendió que estudiaba abogado, que estudiaba arte dramático, que estudiaba... Ahora vamos a la realidad. La realidad es que ella vive del programa de Joaquín Prat, vamos a ver, solo tiene una colaboración, y el marido pareja se ha montado una barbería en un barrio de Madrid con el dinero que ha ganado en De Viernes. Entonces, ¿de qué viven en este momento la pareja? De Telecinco, ¿no? Sí. O sea, él ha montado la barbería con los 3 sofás de Viernes. Con eso acaba de montar. Sí. Y ella vive de la colaboración. ¿Qué hace cuando le toca colaborar con Joaquín Prat? Estar diciendo que asco, que eso pertenece a su intimidad, cuando lo han vendido todo, ¿qué tal? Y entonces Joaquín Prat ese día estuvo comedido, pero al día siguiente, que ella no estaba, dijo: me esperaré a repetírselo, pero voy a decir unas palabras viendo cómo contestaba ayer. Ubícate, nosotros no somos el enemigo, ubícate, y si no te ubicas, empieza a plantearte buscarte otro trabajo. O sea, que lo único que le hace vivir a ella, al hijo y al tal, se pone en contra. Y entonces Joaquín Prat estuvo durísimo con ella, que ese día no le tocaba, pero dijo: se lo repetiré en directo, diciendo: ubícate, si tú cuelgas un vídeo al pie de una cárcel en Turín, no te vamos a preguntar por física cuántica, te vamos a preguntar por el vídeo que vosotros habéis colgado. O sea, estuvo durísimo. Claro, la otra está mordiendo la mano que le da de comer. O sea, que la niña es soberbia, orgullosa, pero no es ni abogada, ni actriz, ni nada. Solo vive de la colaboración con Joaquín Prat. Por cierto, la madre de Joaquín Prat salió en Antena 3 diciendo que nunca va a perdonar a los valencianos que no hayamos hecho un homenaje a su marido. Y yo lo colgué en Facebook diciendo que cómo somos los valencianos a la hora de olvidar a la gente que es valenciana y que ha hecho millones de cosas como Joaquín Prat. Es que la viuda dijo así textualmente: no voy a perdonar a Valencia que no haya hecho ningún homenaje a mi marido. Oye, tenía razón, ¿sabes? Ella es danesa, la madre de... Sí, ¿sabes? sí. Primero se casó con una irlandesa, Joaquín, que le negó el divorcio, o sea, la separación, porque no había divorcio, y el otro no podía casarse con el amor de su vida, que es la madre de Joaquín y de tal, porque no le daba, ni firmaba la separación, ni le ponía ninguna facilidad, y se fue a Irlanda con sus 2 hijas mayores, que no ¿sabes? Que no las volvió a ver, como quien dice. Y cuando ya llegó la separación, el divorcio y tal, fue cuando pudo casarse con el amor de su vida, que es Marianne, que es la que contó que no nos va a perdonar. Estoy totalmente de acuerdo en que a veces hacemos unos homenajes a una actriz de cuarta
o una que pasó una vez por Valencia. No, Joaquín Prat. Tenemos un personaje que triunfó en todo, en radio, televisión, en todo. Bueno, dicho eso, creo que lo tenemos claro, que no somos nada de valorar lo que tenemos. Oye, yo a Francis creo que han empezado a darle la llave de tal, el no sé cuánto, cuando tenía ya 70 y pico. Quiero decir que se tarda un poquito en recapacitar, porque estaba yo cuando Pilar Bernabé se acercó a Francis, que iba conmigo a ese evento, me acuerdo que era en Conde Salvatierra, Geneve, una de alta estética, y le dijo, te anuncio que hemos propuesto y te vamos a dar hijo, tal. Y claro, yo lo tenía al lado y Francis ya estaba ya casi de vuelta, ¿sabes? Bueno, así somos, oye, somos de PM, pero algún fallo teníamos que tener, no vamos a ser perfectos, oye, que los mediterráneos tenemos muchísimas cosas buenas. Bueno, veréis que bueno, ahora vamos, ay, por favor, hablan del capitalismo salvaje, pero es que el futuro claramente va a ser así. O sea, va a llegar un tío con millones y va a quedarse Venecia como si fuera Marinador, y va a pasar muchísimas más cosas. La boda de Jeff Bezos, con un pasado oscurísimo de 20 maridos, con la mujer, es una sudamericana de armas tomar, lleva una cintura de estas de señorita Esmeralda, y luego un pecho desbordante, que con el calor y la humedad que hace en Venecia no os extrañe que algún día caiga como antiguamente caían desmayadas, porque vamos, bueno, pues hoy en día, dice, se quejan los venecianos de que no pueden ir por la ciudad, pues les doy $3 millones para que hagan la laguna un poquito más para el futuro, que la muevan un poco, o sea, $3 millones por las protestas que ha habido en la plaza de San Marcos. Claro, estamos hablando ya de o sea, quedarte Venecia como si fuera Marinador. Bueno, y los invitados. Allí no hay ningún premio Nobel. Ahí empiezan a llegar. ¿Hay necesidad de invitar a las 6 Kardashian? Porque ahí incluyo a la madre, al padre que se ha hecho mujer, luego se hizo hombre, luego se hizo mujer. Bueno, a las Kardashian. ¿Hay necesidad? Los invitados son, pero bueno, José Andrés, es que José Andrés es el perejil, nunca mejor dicho, porque es cocinero de todas las salsas. José Andrés allí en la góndola, pero es que tiene que estar en todas partes, vale. Y los invitados de verdad, ¿qué pinta Rania de Jordania en un sitio que ha recibido tales críticas? Chica, Rania de Jordania, que estás en un conflicto, ¿me entiendes?, en el mundo árabe que va a ser gordísimo en el futuro. Chica, ¿no tienes otra cosa que hacer, Rania? ¿Qué pasa, que te llegan los paquetes de Amazon hasta la puerta de tu palacio? ¿Dónde está? No, es que no entiendo el agradecimiento, ¿sabes? De las Kardashian las entiendo, ¿vale? José Andrés es publicidad, pero Rania de Jordania es reina de Jordania. ¿Qué necesidad tiene de estar allí en medio de las críticas? Bueno, es que alucino de verdad, porque no sé, yo un sitio que recibe tantas críticas y tanto tal, a lo mejor declino mi asistencia. Bueno, Montoya desaparecido, vamos a hablar de supervivientes, y ahora ya no importa nada, porque sabéis que la televisión, cuando llega la ola de calor, son 8 millones de concursos que no ve nadie. Lara Álvarez vuelve con un concurso, da igual, no sé si era Chenoa, Lara, da igual, son los mismos concursantes, los mismos que se caen, que tropiezan, que gritan, que... Quiero decir, ahora cuando llega el verano, quitan los programas habituales y se llena de concursos de estos banales absolutamente, donde el concursante se cae, grita, tal. Y son los mismos famosos en todos los programas y no sabes lo que estás viendo. Así que Lara Álvarez le han dado por fin un programa, pero no importa. Da igual que se llame de Flor, de Show, de tal, el Récord, el tal. Se llena de concursos para pasar el verano y luego ya en septiembre ya se reunirán para ver qué tipo de programación quieren. O sea que no nos importa nada. Pero Montoya... Siempre Supervivientes tiene un final con muchísima audiencia, pero es que Montoya ha huido al no verse ganador y que la novia, ¿me entiendes?, se cree que van a continuar y la familia de él le ha comido el coco diciendo que ella es un veneno
absoluto para cualquier hombre, como le han dicho textualmente. Él ha pensado, voy a cambiar a toda mi familia por esta, que me puede salir por cualquier lado y además no he ganado. Y entonces todo eso se le junta y se recluye en Utrera, en su casa, y no quiere salir. Bien, entonces nos ha fastidiado la final de Supervivientes donde todos, ¿sabes?, hacen una... Vamos, la final estuvo deslucida por toda esa clase de cosas. Con lo cual, es la primera vez en la vida que un concursante, que además se le llamaba ganador absoluto, desaparece y no cumple. Eso es un contrato en el que tienes que ir a la gala final, luego... Eso es como lo de Melody, ¿no? Pero Melody... es muy lista. Melody es muy lista. Ella, dentro de todo lo que ha vetado o no vetado, no tal, ha sacado muchísimo rédito. La contrataban por mucho más dinero. Es decir, lo ha hecho de forma que ha ganado mucho más. Porque para verla en una gala decían, pues una forma de verla es contratarla por muchísimo dinero. Este no. Este es el típico que se le va toda la fuerza por la boca, ¿sabes? Y que al final va en contra de sí mismo. Porque tú imagínate, yo creo que no recuerdo ningún otro caso en el que la gala final no estuvieran todos los concursantes, aunque tuvieran gastroenteritis, estaban allí con cara de dolor y luego les dejaban irse, pero no desaparecer. Vamos. Mira las revistas. Voy a hablar de las revistas porque me hacen Vamos gracia. allá. Sí, porque si nos no, vas no a nos da ahorrar el tiempo. dinerito. Sí. Fíjate. Hola. Isabel Preller ya no vende, ya no. Ya, Isabel Preller ya es un producto amortizado. Le quitaron los Ferrero Rocher, le quitaron Porcelanosa, le han quitado todo porque es un personaje. Ella tenía el morbo de que los maridos eran lo más. O sea, fíjate, un cantante número 1, un ministro, socialista, un premio Nobel, un marqués de Griñón, padre de Marita, o sea... ya no puede haber un elenco más brillante, pero ahora es un personaje, ¿sabes?, absolutamente que no tiene ya ningún interés. Entonces, para que sea portada de Lola tiene que acompañarse de la hija que según Miguel Boyer iba a ser la intelectual de la familia, que es Ana Boyer. No solo no ha sido la intelectual de la familia, sino que ha visto lo que es tener 80 de servicio, vivir en Doha y estar casada con un tenista internacional como Fernando Verdasco. Y ha tenido un hijo por año, o sea que la portada de Lola es el bautizo del último, y que amenaza con tener más. O sea que la intelectual que Miguel Boyer decía dará que hablar, porque mi hija Anita se lee 70 libros al día y dará que hablar. Bueno, no ha dado nada que hablar. Vive en Doha con 80 de servicio y un niño por año. O sea, no hace absolutamente nada. Portada de Lola. Veréis que Isabel ya necesita apoyarse en algo, porque ella sola no vende absolutamente nada. Bueno, en semana Roberto Leal, que tiene músculos, fíjate. O sea, fíjate qué interés una portada de Roberto Leal luciendo su físico a lo Álvaro Muñoz Escasi. Interesantísimo. 10 minutos Bárbara Rey, otro personaje amortizado, porque ya no le queda más que mostrar alguna radiografía, porque ya interior, porque ya lo ha enseñado todo. Luego tenemos... 10 minutos Bárbara Rey, y en semana tenemos... semana tenemos la boda del hijo Alvarito de Ana Rosa. Alvarito Rojo, hijo ¿os acordáis? De Álvaro, corresponsal de guerra, el marido de Ana Rosa, ¿os acordáis? Alvarito se casó con una psicóloga que ahora la podéis ver en televisión, rubia, en la 1, en la 4, en la tal, se casó con... O sea, duraron nada absolutamente. Y ahora Alvarito se vuelve a casar. Entonces la portada es Ana Rosa, pero como son tan buenos en semana, le ponen a la trans que ha aparecido en el momento Avalor, se la ponen aquí. Con lo fina que es Ana Rosa, le ponen a Valerie pegada. Por cierto, que quiero citar otro detalle divertido de Anaís y de Ábalos. Cuando llegó la UCO debían estar acostados, y entonces ella va con la camiseta de Orlando y entonces se la pone a él para abrir la puerta. Fijaros en ese detalle, ella está arriba en la ventana con una camiseta que pone Orlando, y cuando él abre a la UCO la misma camiseta que lleva Anaís arriba. Que estaban tiqui tiqui tiqui, taca taca taca. Coté Soler, buen fin de semana. Oye, el sprint final, yo digo, me ha ahogado. Nos tenemos que ir, gracias Atenea, a todos vosotros. El lunes volvemos con más Mañana es Tarde, a eso de las 12:05. Hasta el lunes, amigos, nos vamos de fin de semana.